Hola, soy Paulina Cifuentes, estudio la carrera de Psicología Clínica en el Campus Central. En este video voy a desarrollar las diferencias entre la inteligencia espiritual y la ética y cómo estas dos se conectan en una ética del cuidado, especialmente a partir de lo que ya investigué. Para empezar, ¿cuál es la relación entre la inteligencia espiritual y la ética? Para empezar, la inteligencia espiritual es la capacidad que tenemos como seres humanos de encontrar el sentido de la vida, actuar desde valores profundos y tomar decisiones con conciencia. No es simplemente una religión, sino que se trata de la capacidad de preguntarnos qué es lo correcto, qué aporta al bien común y qué nos hace crecer a nosotros como personas. Y por su parte, la ética se refiere al conjunto de principios que orientan nuestras acciones hacia el bien. En particular, la ética del cuidado nos invita a reconocer la vulnerabilidad propia y ajena, y actuar con responsabilidad, empatía y compromiso hacia los demás. La relación entre ética e inteligencia espiritual es muy profunda. La inteligencia espiritual nos da esa pauta para poder reflexionar, para cuestionarnos y discernir, y la ética es actuar de una forma correcta, que nosotros consideramos correcta, con estos valores. En otras palabras, la inteligencia espiritual nos ayuda a comprender qué es lo correcto y la ética nos impulsa a vivirlo en forma práctica. Cuando una persona desarrolla su inteligencia espiritual, no toma decisiones únicamente por conveniencia o por presión social, sino que también desde la conciencia, el sentido y la responsabilidad hacia los demás. Voy a dar unos ejemplos. Si se pone en práctica, se observa compasión, se observa responsabilidad social y conciencia ética. Si se vulnera, se evidencia falta de empatía, ausencia de reflexión y decisiones guiadas únicamente por intereses. Puede que suene un poco contradictorio, pero voy a explicar un poco sobre cómo se hacen las huelgas, las manifestaciones, cuando una mujer busca derechos. Ojo, estoy completamente de acuerdo con esto. Sin embargo, considero que sí, o ya sea cualquier otro tipo de manifestación, este es simplemente un ejemplo, pero cuando se hacen este tipo de manifestaciones y se daña los comercios de las demás personas, se daña patrimonio cultural, se dañan otras personas, incluso sale gente lastimada, pues aquí se sabrá claramente cómo la inteligencia espiritual influye en la manera en que enfrentamos situaciones complejas. Cuando está presente, promueve el diálogo, la empatía y las soluciones justas, y cuando está ausente, predomina el egoísmo y la indiferencia y la violencia, no solo hacia las personas, sino hacia objetos materiales también. Aquí queda claro cómo la ética del cuidado no es solo una teoría, sino una práctica que depende del nivel de conciencia y profundidad interior que cada persona tiene o institución. Considero muy importante que desarrollar la inteligencia espiritual es una necesidad muy urgente en nuestra sociedad actual, porque vivimos en un contexto en donde muchas decisiones se toman desde la prisa, desde el interés personal y desde la presión social, y lo podemos ver en nuestro país o en los otros países, en la situación que está pasando actualmente con las guerras y cómo simplemente se busca llegar al bien propio, y a veces ni siquiera del mismo país, sino de la persona quien está a cargo. Y sin embargo, cuando aprendemos a reflexionar, a discernir y a actuar desde nuestros valores más profundos, contribuimos a una ética del cuidado que transforma nuestras relaciones, nuestras comunidades y nuestro país. Y ahora más que nunca considero que hay que prestarle mucha atención a eso, en especial hablando de nuestro país, que ahorita está en una situación bastante compleja. Como ya dije, yo sé que otros países también están pasando por situaciones muy complejas ahorita, pero las decisiones que se han tomado justamente se pone mucho uno a pensar en la inteligencia espiritual y no solo eso, sino la inteligencia emocional que tienen las personas que están a cargo de nosotros, que simplemente buscan el bien propio y no el de su comunidad ni el de su país, sino simplemente salir ganando eso, y eso es mucha falta de inteligencia espiritual y de emocional y de ética. Yo con este video quiero hacer una invitación, y es a practicar diariamente la inteligencia espiritual, a detenernos, a cuestionarnos, a escuchar nuestra conciencia y actuar con responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, a entender que nuestras acciones tienen repercusiones contra los demás. Y solo así vamos a poder construir un país un poco más humano, un poco más justo, un poco más solidario, y eso. Gracias.